El gobierno se apresta a invertir unos 130 millones de pesos en el remozamiento del estadio Tetelo Vargas para el próximo torneo otoño-invernal. Una intervención que incluirá áreas como terreno, dugout, clubhouse e incluso ampliaría la capacidad del parque de unos 6,000 aficionados. La decisión se toma a raíz de la advertencia que hiciera el presidente de la Lidón, Vitelio Mejía, quien dijera en marzo que el parque no estaba en condiciones para acoger partidos de la pelota otoño-invernal por recomendación de las grandes ligas. Por años, fanáticos, jugadores, coaches, entrenadores se han quejado de la pobre condición de ese parque, un estadio en la cuna del béisbol dominicano, por allí por donde los hermanos cubanos Alomar trajeron el béisbol a finales de 1800 y la ciudad que ha parido talentos como Ricardo Carti, Sammy Sosa, Pedro Guerrero, George Bell, Fernando Tatis, padre, hijo y abuelo, y Robinson Cano. Luego de informar de este desembolso para el Tetelo Vargas, el gobierno también informó que colocará luces LED tanto en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís como en el Cibao de Santiago. Esto conllevaría una inversión que supera los 200 millones de pesos. Es una noticia aplaudida por la comunidad beisbolera, pero es una que provoca recelos, que provoca críticas en una parte de la población que considera que se trata de una inversión en un evento privado. ¿Es eso del todo cierto? Es lo que quiero analizar en este video. ¿Qué tan cierto es que el gobierno queda en rojo con la pelota otoño-invernal? Desde principios de la década de 1950, cuando comenzó a jugarse la Lidón, el gobierno tenía que erogar fondos para cubrir los gastos, tal como ocurre en los campeonatos de baloncesto superior de las diferentes provincias. De hecho, previo al torneo de 1968, se creó una crisis porque las Águilas amenazaban con no jugar si el gobierno no le entregaba ese dinero correspondiente. Hablamos, señores, de unos 12,500 pesos. Un incidente parecido hubo con las Estrellas en 1972, cuando estaba en desacuerdo en la forma en que se repartiría el fondo común, unos 100,000 pesos de entonces. En ambos casos, 1968 y 1972, el dólar estaba a la par. Es decir, los clubes necesitaban de unos 100,000 dólares para jugar el torneo, unos 6 millones de pesos actuales, lo que paga un equipo fácilmente en una quincena. A la vuelta al poder en 1986 de Joaquín Balaguer, las cosas comienzan a cambiar. Andrés Van der Horst era el secretario de Estado de Deportes y se presentó al Palacio Nacional a pedir la ayuda tradicional para el torneo. Eran unos 800,000 pesos, a los que Balaguer le dijo que no tenía ese dinero. Entonces Van der Horst, un creativo que demostró su gran capacidad gerencial en el baloncesto y en el béisbol, tuvo la idea de cobrarle impuestos a las bancas deportivas y tomar ese dinero para dárselo a los equipos de la Lidón. Sin embargo, el cambio final llega en 1990, cuando Leonardo Matos Berrido asume la Lidón. Entonces los clubes le pidieron que vaya donde Balaguer a pedir ese dinero, a lo que Matos dijo que él no se prestaría para eso y estaba dispuesto a renunciar. Matos era un outsider, era un hombre que no venía del béisbol y eso le tornó un poco extraño. Comenzó la era de la independencia de la Lidón. Hasta entonces, señores, a los equipos había que exonerarlo del pago de electricidad, de agua e incluso darle facilidades impositivas para traer las pelotas y otra utilería. Antes de entrar en lo que el gobierno ha invertido en los estadios, y voy a hacer énfasis en el Quisqueya, que es la sede principal del torneo, al acoger dos equipos, es bueno aclarar que, salvo el Francisco Micheli de la Romana, los estadios son del gobierno. Cuando el gobierno invierte en ello, está invirtiendo en una obra propia, no en una propiedad de los clubes. Cada vez que se anuncia una actividad en el Estadio Quisqueya, quien recauda los impuestos, quien da el ok para el arrendamiento, es el gobierno.
Quedémonos en lo que el gobierno ha invertido en el Estadio Quisqueya entre 2011 y 2021, que fue la última intervención. Para 2012, a raíz del montaje de la Serie del Caribe en el país, Víctor Díaz Rúa, entonces ministro de Obras Públicas, un liceísta a carta cabal, informó que el estadio requirió de una inversión de 380 millones de pesos. 4 años más tarde, es decir, en 2016, cuando el evento regresó al país, se requirió de unos 34 millones de pesos. Para 2018, a raíz del incendio que afectó el palco de prensa de El Quisqueya, el gobierno informó que destinaría unos 120 millones de pesos. Eventualmente, esa cifra se elevó y superó los 160. Hay informes que dicen que fueron 180 millones de pesos. En 2021, cuando se hizo la última intervención, esa que fue para colocar luces LED en el Quisqueya, el gobierno aprobó 1.7 millones de dólares, unos 129 millones de pesos, según las memorias del Ministerio de Deportes. Cuando sumamos esas 4 intervenciones que ha realizado el gobierno entre 2011 y 2021, nos da un total de 723 millones de pesos. Si repartimos ese total en los 13 torneos que se han disputado, tenemos que el gobierno destinaría unos 55 millones de pesos por torneo. Pero vamos a los otros números. La Lidón lleva más de una década informando que la comercialización del torneo supera los 1.000 millones de pesos. Una simple búsqueda en Google arroja ese dato de parte de Leonardo Matos Berrido allá en 2013 y en el pasado reciente, Vitelio Mejía también lo ha ratificado. Pero si nos vamos a los clubes, Miguel Ángel Fernández, que es tesorero del Licey, dijo en 2023, tras el equipo azul conquistar su Corona 23, que el equipo comercializó unos 250 millones de pesos. Si aplicamos el 18% de ITEVIS que se cobra a la comercialización, hablamos de que el gobierno recupera unos 180 millones de pesos y no estamos quedando cortos. ¿Por qué? Porque las empresas que comercializan, que son empresas independientes, también pagan impuestos sobre la renta. Pero 5 de los clubes, que son empresas privadas, también pagan impuestos sobre la renta. Señores, un partido Licey y Águilas en el Quisqueya supera los 300,000 pesos de venta solo en pizza, los 200,000 pesos en hamburguesas. No son datos inventados, son informaciones que nos suministran desde la cantina del Quisqueya. Más aún, se venden gorras, camisetas, hasta la taquilla que se imprime para ingresar al parque paga impuesto. Cuando hablo de 180 millones que el gobierno recupera de lo que invierto, me estoy quedando corto. El torneo no es solo una montaña de emociones, no es solo una distracción. Los equipos tienen que pagar a la electricidad, si no la cortan. En un estadio como el Tetelo Vargas, un partido de béisbol cuesta entre 50 a 80 mil pesos en electricidad. Es una factura que en temporada de béisbol puede alcanzar hasta el 1.000.000 de pesos. Los estadios no son de los equipos. De hecho, si un equipo no paga el agua, sencillo, la corporación de acueducto de esa provincia la corta. Si no, pregunten a las Águilas el episodio tan feo que vivieron en el pasado reciente. Igual pasa con otros servicios. Por ejemplo, el Quisqueya está dividido. El Escogido paga su electricidad, el Licey la suya, la Comisión de Béisbol la suya. Esos clubes operan en lugares que no son suyos, que son del gobierno, y por lo tanto, cuando hay que repararlo, las mayores inversiones las hace el gobierno. En el pasado reciente, los Gigantes hicieron una inversión importante para reparar un parque que no es suyo. También las Águilas lo hacen. Licey y Escogido han hecho gran parte de esas modificaciones que se han realizado en el Estadio Quisqueya. Es un mito decir que el gobierno le da dinero público a esos empresarios del béisbol, a esos jugadores que ganan cientos de miles de pesos. El torneo otoño-invernal es un gran creador de riquezas. Los equipos tienen empleados el año entero, contadores, vendedores, empleados en operaciones de béisbol,
Una plantilla que crece cuando comienza el torneo y se integran los de mantenimiento en el terreno, los que venden en el parque, empleos directos y empleos indirectos. Es una industria, señores. Decir que el gobierno regala dinero a los clubes con la reparación de los estadios es plantear como que cuando el gobierno construye una carretera que beneficia al sector turismo o al comercio, le está regalando dinero a los empresarios. No, está haciendo una inversión, una apuesta por una actividad que mueve parte de la economía, que tiene un retorno importante. Los años en los que la Lidón dependía del dinero público para sobrevivir pasaron. Piensen, señores, en que hace 40 años se requerían de 100,000 pesos, 100,000 dólares, 6 millones de pesos. Hoy el gobierno dominicano es un ganador de lo que invierte en la pelota otoño-invernal. Es el evento de cualquier índole de mayor impacto en el año en la República Dominicana. Son 3 meses donde se mueven millones de pesos, donde se emplean a miles de personas. Se benefician los equipos, los jugadores, medios de comunicación y miles de empleados.